Expresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo cordial a nuestro querido país. Buenos días también. Con lo último que ha denunciado la Fiscalía y la fiscal, que había un plan deliberado para atacar la Contraloría y otros lugares donde se dieron estos actos vandálicos, ¿ustedes deslindan total responsabilidad? ¿Solo hubo quienes se aprovecharon de su movilización o fueron miembros del movimiento indígena que también apoyaban unirse a esos actos? Yo creo que en este momento el gobierno nacional y los 5 poderes del Estado están actuando juntos y no hay una independencia realmente como ha exigido el pueblo del Ecuador. Y en este momento andar buscando culpables, quienes hicieron el tema de la Contraloría, otros casos, están quitando su responsabilidad. Lo que está claro es que en este país estaba avisado una decisión del movimiento indígena a una acción nacional como fue para el 14 de octubre. Pero sin embargo, sin resolver los problemas que ya antecedieron, deciden tomar una medida económica drástica, unilateral, que generó, en este caso, una discordia al pueblo. En ese sentido, el primer responsable de este país son los que tomaron esta decisión económica para que haya enardecido el pueblo ecuatoriano. Claro, ahora ahí hay dos cosas por separar además. La una es la resistencia del pueblo, del movimiento indígena, que está además en su derecho y obligación de protestar porque no han sido escuchados. No solamente por este gobierno, y además porque el gobierno no supo medir el impacto que tendría una medida como la que se tomó y que afectaba mientras no recuperan lo robado de los corruptos. Pero lo otro es valerse de esa protesta para generar caos, destrucción, secuestros, incendios y hacerle el juego a los que quisieron generar ese caos. ¿Y a quiénes estamos entonces atribuyendo en este momento? Si dicen a los correístas, entonces ellos mismos son. En este caso, que se investiguen a sí mismos, porque el gobierno de Lenín Moreno representa Alianza País. Entonces, en ese sentido, yo no entiendo cómo quieren identificar a individuos en todas las voluntades de millones de ecuatorianos que se levantaron. En ese sentido, el primer acto que sigo diciendo y nos mantenemos es que tienen que responsabilizarse. Sí, efectivamente podemos reconocer que habían infiltraciones, pero dar crédito que realmente ha sido movido por una fuerza política en este país, realmente estamos menospreciando la voluntad del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, nuestra decisión es: abstengan a las consecuencias, porque fue sus decisiones equivocadas unilaterales la que permitió, en este caso, levantar al pueblo ecuatoriano. Y esa ha sido la posición del movimiento indígena. Ahora, ¿sobre qué pasó? Una cosa es sobre la protesta y la resistencia de las bases del movimiento, y luego qué pasaba con la dirigencia, porque ese día propusieron en la Casa de la Cultura crear un parlamento de los pueblos, le pidieron a las Fuerzas Armadas que le quiten el apoyo al presidente. Por eso es que Lourdes Tibán decía que los indígenas jamás han actuado con ese vandalismo, que de hecho la vida de ella estuvo en peligro porque el correísmo se había tomado parte de este levantamiento. Escuchemos algo más de lo que ella dijo. El movimiento indígena volverá a hacer muchas más movilizaciones y tenemos que estar claros. ¿Acaso que el movimiento indígena preparó los famosos comités de defensa revolucionaria? Ellos activaron, el correísmo trabajó en los 10 años, gente en cada barrio. ¿Cómo se supone que en la avenida La Prensa, en el antiguo aeropuerto, hubo vandalismo? ¿Creen ustedes que el movimiento indígena se trasladó a todos los sectores periféricos de la capital de la República? ¿Creen ustedes que el movimiento indígena vino con ese pensamiento de destruir Quito? No, tampoco vino para quemar la Contraloría, vino por el decreto. Pero el movimiento indígena siempre luchará por la paz y seremos pacíficos. A los infiltrados, nunca más en el movimiento indígena. Pero decía que hay dos bandos al interior de la CONAIE, unos que se apoyan al correísmo, otros que no. ¿Es cierto cómo está la CONAIE, cómo están los movimientos indígenas y también su dirigencia? Mire, es la palabra del pueblo que se levantó frente a la palabra de algunos políticos que se aprovecharon también. Lo que estaba claro es que no querían representaciones políticas en esta movilización, porque el pueblo ecuatoriano está cansado, en este caso, de las acciones que han ido tomando equivocadas frente al pueblo ecuatoriano. En consecuencia, en este momento, sigo diciendo, no se puede atribuir a la fuerza del pueblo que ha sido movida por el correísmo. Por ello decimos, si ha habido infiltración, sí, pero entonces respóndanse entre sí mismos, porque quienes han estado gobernando en este momento es la consecución del correísmo y representa a Lenín Moreno. Ahora, a esa tendencia en este momento. De esos días acá, más allá de las investigaciones que se estén llevando a cabo, lo importante
es el diálogo y los resultados. En cuanto a la propuesta económica que plantea el gobierno, en su proforma, de hecho, ya contempla que los subsidios, ustedes proponen más bien en el plan alternativo que los subsidios se mantengan hasta que se definan criterios de justicia y de equidad, así lo han dicho textualmente, pero el gobierno está contemplando ya en la proforma el próximo año 600 millones de dólares por subsidios, es decir, por la focalización. ¿Han llegado a algún acuerdo en ese sentido? ¿En qué han avanzado las conversaciones en esa línea? Mire, no hay ninguna respuesta en este momento, no hay ningún acuerdo. Nosotros habíamos pedido 3 cuestiones después de la primera reunión que tuvimos para avanzar en la mesa de diálogo. 1, se debe integrar a otros sectores sociales, a otros sectores económicos, y no puede dejar bajo responsabilidad del movimiento indígena, cuando esa es tarea del gobierno nacional. Y por ello habíamos pedido a la Comisión Interventora, la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre estas 3 preocupaciones. Segundo tema, habíamos dicho, no se puede discutir en 48 horas, necesitamos un tiempo prudencial para efectivamente revisar en base a los indicadores de información, documentación y poder pasarla. Y la tercera cuestión, habíamos sido absolutamente claros, no podemos sentar en la mesa de diálogo teniendo procesos abiertos, y no se puede sentar en una mesa de diálogo únicamente para ver el decreto sobre el tema de subsidios, cuando se tiene que revisar es toda la macroeconomía, toda la microeconomía, para a partir Pero entonces, de ello, para partir de eso, mientras haya líderes de manera objetiva, poder decidir en el país. Para partir de eso, mientras haya líderes que estén siendo enjuiciados o investigados, no hay diálogo de su parte. No, nosotros hemos dicho, en estas condiciones hemos puesto nuestra predisposición del diálogo. Okay. Y aquí quiero dejar también claro, imagínense, el día que convocó, en este caso la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y las Naciones Unidas, el gobierno nacional, rompiendo ese acuerdo que habíamos tenido el 13, de mantener dentro de esta comisión, él convoca de manera unilateral a otros sectores sociales y quiere hacer quedar mal al pueblo ecuatoriano diciendo que nosotros estamos mintiendo al país, cuando efectivamente hay una comisión interventora la que hemos garantizado en la mesa y discutir los temas centrales en el país. Y quiero aclarar un tema más aquí en el Ecuador. Mire, no se está tomando en cuenta en este momento lo que está haciendo el aporte el pueblo ecuatoriano, los campesinos, los sectores indígenas. No se está tomando decisiones con ellos. Por ello decimos que el gobierno nacional en este momento se ha puesto de vocero principal de los grandes grupos económicos y bajo la imposición del Fondo Monetario Internacional. Por ello hemos dicho, nosotros necesitamos tomar decisiones en materia económica, porque nosotros somos el aporte del 70% en la producción interna para dar de comer al pueblo ecuatoriano. Y sobre esas decisiones en cuanto a una propuesta alternativa al plan económico del gobierno, de hecho ya lo presentaron la CONAIE y también otras organizaciones. No está su firma, pero asumo yo que ustedes respaldan esa propuesta. Bueno, nosotros respondemos a una línea, respetando a los dirigentes nacionales. Yo soy parte del movimiento indígena del Ecuador, que es la CONAIE, entonces en la firma de nuestros dirigentes nacionales estamos nosotros. Allí sostienen que los impuestos constituyen en Ecuador un 14% del PIB, pero 7% son impuestos indirectos, IVA, ICE, que los pagan todos por igual, y que en cambio el impuesto a la renta, donde están los grandes contribuyentes, representa el 4%. Entonces están planteando 3 cosas. 1, incrementar al 4% la meta de recaudación de impuesto a la renta a 270 grupos económicos que pagaron 2.2% en relación a los ingresos. 2, poner un impuesto del 1% a los activos de esos 270 grupos económicos, y además otro impuesto del 5% al patrimonio de esos grupos. En esa línea, dentro de las propuestas ya concretas que ustedes han planteado, ¿lo ven como una propuesta de alternativa en cuanto a reformas tributarias, pero queda en decisión evidentemente del gobierno si acoge o no aquellos planteamientos? ¿Cuál va a ser la posición de los movimientos, de la dirigencia indígena con la propuesta que ya han presentado ustedes en cuanto a lo que se pueda acoger y lo que no? Mire, esta propuesta que hemos presentado al pueblo ecuatoriano y al gobierno nacional es en base a un análisis real. No es posible que los 270 grupos económicos tienen ingresos más de 60.000 millones de dólares, eso significa el 60% del PIB del Ecuador, no se esté en este momento garantizando ni siquiera el porcentaje que determina la ley. Algunos en promedio evaden impuestos, por ejemplo el grupo Pronaca, grupo El Juri, no sobrepasan de 1.2%. Entonces no hemos dicho incrementar, lo que se dice es que hay que garantizar la capacidad del DSRI para que se pueda recaudar de manera legal. En ese sentido creemos que
En este momento, si el gobierno nacional no acoge las decisiones del pueblo ecuatoriano, efectivamente estará enfrentando un proceso de movilización hacia adelante. Y nosotros hemos dicho, no puede ser que en este momento ya se esté presupuestando el tema de la focalización de los subsidios. En ese sentido, a los grupos económicos ya se ha garantizado en el decreto 619 del año pasado, donde ya están dando garantías, en este caso para 70 centavos por galón para garantizar sus actividades económicas. Pero ¿por qué topamos al pueblo ecuatoriano? En ese sentido decimos que todos los mecanismos, toda la decisión económica tiene que ser tomada en decisión con todos los sectores económicos, con todos los sectores sociales. Que de hecho incluye en la propuesta que ya acaban de entregar al gobierno. Leonidas Guisa, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, acompañándonos hoy. Gracias.